¿Cuál es tu mayor miedo? Que me llamen bruja, ¿Por qué? porque desde chiquita me enseñaron a reprimir lo que sentía, mi deseo, mi sabiduría, mi magia, mi luz. Por eso, hoy, aunque sigo teniendo el mismo miedo, decido rescatar a la mujer sabia que hay dentro de mí, aunque me llamen bruja. Así que cuelga la escoba y disfruta de este episodio. Hola, soy Aura Guevara. Y yo soy Judith Vega y este es nuestro primer episodio de A mí que me llamen bruja. No es un podcast de respuestas rápidas ni fórmulas mágicas. Es un espacio de voces que se atreven a mirar hacia adentro. Un lugar para recordar lo que quizás habías olvidado. Tu intuición, tu poder, tu propia verdad. Hoy queremos contarte quiénes somos, no desde los títulos, sino desde la historia real. Desde los quiebres, desde las preguntas que nos cambiaron, desde los caminos que nos trajeron hasta aquí. Porque si ser bruja es cuestionarlo todo, escuchar el alma y elegir la paz antes que la perfección, entonces sí, a mí que me llamen bruja. Bienvenida. Aura, ¿cuál es tu mayor miedo? Que me llamen bruja. ¿Por qué? Porque desde chiquita me enseñaron a que tenía que esconder esa voz, esa intuición, eso que sentía adentro. Desde chica yo sentía que escuchaba voces, que veía cosas, que me conectaba con algo más grande que yo no sabía reconocer que era. Y cuando empecé a hablar con los adultos, me dijeron que eso no estaba bien, que eso no era verdad. Siempre escuchaba una voz que me decía, escribe, escribe, escribe. Y tú imaginas, ¿no? Una niña, te estoy hablando de que yo tendría 3, 4 años, cuando mucho, y que tenía esos diarios de niñas que son rosaditos, con líneas y con un montón de, no sé, de mariposas, arbolitos. Y yo escribía, yo no sabía escribir en ese momento, yo escribía, pero escribía como líneas, o sea, era como líneas, como una forma de curva, como que sí, tenía palabras, porque había algo dentro de mí que me decía que escribiera. Yo escribía hojas y hojas y hojas de esos diarios que tenía montones con candaditos, sin candaditos, en fin. Pero claro, cuando la gente me preguntaba qué escribe, yo no sabía específicamente qué era lo que escribía. Y como no se entendía, porque eran simplemente líneas, al cabo de un tiempo, al observar que los adultos que estaban cerca de mí se reían o no entendían, pues yo fui retrayendo esa voz que me decía que escribiera. Y esa voz, supongo, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero supongo que me dictaba cosas, porque me decía escribe para que no olvides. Y bueno, así poco a poco fue pasando el tiempo y fui diciendo cosas y fui atendiendo a cosas que tenía que hacer para pertenecer, ¿no? Para encajar, para estar, para que mis padres me quisieran, para que mi hermano me aceptara. Siempre teniendo esa voz interna que me decía como que estaba fuera del lugar. Qué interesante. Cómo vamos desde niños sacrificando, ¿no? Esa voz por pertenecer a un lugar, por ser parte de alguien. Y cuéntanos tú, ¿cuál es tu mayor miedo? Que me llamen bruja también, porque no tan claro como tú, con esta voz que algo me decía, no, pero sí con esta intuición que tenía desde otros puntos. Para mí, el ser niña perfecta, chiquita, todo está bien, todo hay que comportarse bien, hay que no hacer ruido, estos nos permitidos y estos sí permitidos, aquí sí, aquí no, eso lo fui aprendiendo y creo que eso fue callando esa voz interna, esa intuición de decir, ¿por qué no subir a un árbol? ¿Por qué no quitarme los zapatos? ¿Por qué no ensuciarme y enlodarme? ¿Por qué no gritar a carcajadas? De esa forma tan sutil fue siendo. Y creo que ahí fui perdiendo esa voz, esa intuición mía, que hoy sé que me lleva a muchos lados mágicos. Entonces, por pertenecer a este grupo de, ok, tú dices así y esto es lo que se debe hacer. Fui soltando eso para lo mismo, pertenecer. Muy bien. ¿Y qué te trajo aquí? O sea, ¿cómo se cambia, en tu caso, cómo cambiaste de ese pertenecer y ese tengo que parecer o ser de cierta forma a atreverte a alzar tu voz y a no tener miedo de que hoy te llamen bruja? Bueno, cuéntanos. Asumo y levanto la mano desde el principio que ha sido retador poder escoger este nombre de a mí que me llamen bruja y poderlo pronunciar siquiera, decir, sí, claro, es que esto define lo que quiero y lo que he querido decir tanto tiempo. Entonces, creo que lleva un proceso de vida, pero como para atrás,
como inconsciencia que uno va viendo como que, ay, qué raro que me pasó esto, o que a mí me sucedió esto, y después como que vas atando cabos en la vida. Pues yo vengo de una familia mexicana, católica, 100% arraigada a sus raíces. Importaba mucho el que dirán en la familia, importaba mucho cuidar las apariencias, el ser parte de ese clan, ¿no? Y que todo fuera como se tiene que decir, sin cuestionar muchas cosas, ni por qué, ni para qué, ni nada. Solo se hace esto que se hace y punto. Entendiendo que para ser parte de ahí tenía que acatar las reglas de ahí. Que al principio pues lo vas asumiendo como parte de, yo lo veo hoy con mis hijos pequeños que digan, pues sí, si mamá dice esto, pues mamá dice esto, punto. No tienes como mucho espacio para comparar ni para preguntarte. Pero después voy creciendo, empiezo a tener contacto con la naturaleza en un grupo que estaba y eso como que fue, esa vocecita que la tenía callada, como que fue abriéndose, ¿no? A estar en contacto con la naturaleza, a explorar, a ahora sí quererme subir al árbol y poderlo hacer, ya más con la mente mía decir, estará bien o no estará bien, pero teniendo la posibilidad de hacerlo. Como que ahí empecé a descubrir que había esto, que yo no lo tenía como muy claro. Hay una intuición, hay algo ahí, una voz no tan clara que se pueda sentir en el cuerpo, que te habla, que te dice cómo te hace sentir mejor. Esa es la clave para mí, que sientes tranquilidad, sientes paz, te ayuda a soltar un poquito estos deberías en los que yo venía como tan encajonado. ¿No? Ese creo que fue el primer camino que a mí me lleva a decir algo distinto. No es solo lo que dice mamá y papá. No sé cómo fue para ti. Claro, cuando salimos al mundo y nos damos cuenta de que hay otras personas que viven de distintas formas y que se puede hacer otras cosas, te obliga a cuestionarte indudablemente. Bueno, ya que estamos, antes de decir y contar por qué llamamos a este podcast a mí que me llamen bruja, es verdad que uno de los mayores miedos es este, ¿no? Cuando realmente decides decir, bueno, que pase lo que pase, no importa, si me llaman bruja, está bien. Y cuando te reconcilias con la palabra bruja, que lo explicaremos un poco más adelante. Yo, para mí fue también venir, yo soy venezolana, hay mucha influencia de nuestra cultura, del país de donde vienes, de la familia donde creces y la religión que procesan esos familiares. Mi madre nos crió bajo la religión de los testigos de Jehová, es decir, que era como una cosa totalmente distinta a lo que la mayoría de las personas sigue, que es la religión católica. Y crecimos bajo este concepto en donde no se celebran las fiestas son fiestas paganas, lo que son las navidades, los reyes, los cumpleaños, cualquier tipo de celebración es pagano y te crías bajo el concepto de un Dios que es bueno si haces lo que Él dice que tienes que hacer, ¿no? Según la interpretación que se le da a la palabra. Entonces, a mí esto siempre me llevó a cuestionarlo mucho, sobre todo porque mi madre seguía esta religión y mi padre no era nada religioso. Entonces, como que yo crecí en un hogar dual, en donde había, por un lado, se seguían unos preceptos y por el otro lado se seguían otros. Entonces, ya ahí, desde muy pequeña, yo entendí que se podía ser o no ser, o sea, no había alternativas. No como de repente en otras familias, tal vez la tuya, en donde los dos padres siguen la misma religión y eso es lo que hay. Entonces, claro, ya desde muy chica, aparte que tenía esta voz que me hablaba y que yo sentía conexión, porque incluso recuerdo de estar pequeña, o sea, no sé, un poquito más grande que lo que les contaba antes, pero tener 6, 7 años, encantarme de encender velas y tener como estampitas de ángeles, arcángeles o santos, o sea, es como, era algo que me gustaba, ¿no? Y yo prendía velitas, recuerdo estar pequeña, mi madre nos mandó a hacer como una biblioteca en la habitación y había un espacio para mí y un espacio para mi hermano. Y yo en el espacio para mí, imagínate que donde cabe un libro, yo puse una vela y al cabo de un rato, en la parte de arriba de la tabla que estaba arriba, empezó eso a quemarse, y menos mal que estábamos en casa. Pero ya a los 2 días de tener la biblioteca, yo casi provoco un incendio encendiendo velitas. O sea, es como a mí esto me encantaba, el tema de los rituales, las velas, las estampitas, los mensajes, como que siempre me produjo mucha curiosidad. Y esto, obviamente, para la religión de los testigos de Jehová, esto no es, o sea, aquí no se le reza a vírgenes o santos, a ángeles, arcángeles, o sea, aquí lo único que existe es Jehová.
O sea, es Jehová, es Jehová, es Jehová, y a él es el que se le alaba. Pero bueno, para mí eso no resonaba. Luego, el adentrarnos en la sociedad, mis padres se separan, nos mudamos de ciudad y llegar a un lugar nuevo, ya un poco más grande, donde ya estaban empezando a hacer la primera comunión, donde había gente que se había bautizado, llegan los nuevos al colegio, que es lo que más quiere un niño. Un niño lo que quiere es pertenecer. Un niño quiere tener amigos, un niño quiere que lo inviten a casa del amiguito, que los amiguitos vengan a tu casa y el ya comenzar, como digamos, con el pie izquierdo, donde tú dices, ah, no, yo no voy a hacer la primera comunión, yo no estoy bautizado. Empezar a tener que dar esas explicaciones cuando realmente no tienes los argumentos necesarios para darlos, eh, te sientes aislado y por ese sentirte aislado empiezas a querer parecerte a los otros. Y bueno, ahí mi hermana y yo hicimos una campaña de queremos bautizarnos y comulgar. Y simplemente por eso, por pertenecer. Y así fue. Nos bautizaron, nos comulgaron. Yo me bauticé, imagínate, tenía 9, 10 años. Mis fotos de prebautizo son de yo grande. Y nada, así fue así un poco. Ya luego, pues así mismo como quieres pertenecer y haces la primera comunión por un compromiso, empiezas a hacer otras cosas por compromiso, como terminar de estudiar, ir a la universidad, porque si no vas a la universidad, entonces, ¿qué vas a hacer? Es como si no vas a la universidad, vas a andar con un carrito de supermercado en la calle y dormir bajo un puente, ¿no? Es como, Ujú. yo creo que ese es el mayor temor de una madre o de mi madre, ese era sin lugar a dudas, ¿no? O sea, si no vas a la universidad, ¿qué vas a hacer en la vida? Como que si el título te hace ser, ¿no? Es como, si no te casas, ¿qué vas a hacer? Si no tienes un hijo, ¿qué vas a hacer? Si no, no sé, es como todas esas etiquetas. Y cuando vas creciendo, yo siento también que la edad es beneficiosa en este sentido, ¿no? Cuando vas cumpliendo años, vas madurando y esa madurez te da un discernimiento y ese discernimiento te hace acercarte a otras cosas. Y en mi caso, pues tuve que pasar por una lesión mm, y una enfermedad para poder darme cuenta que realmente podía vivirse de otra forma, fue a través del cuerpo. El que te diste cuenta. Sí, el que me hizo cuestionarme si realmente el camino que estaba transitando era de los otros o mío. ¿Y cómo se dio eso? Pues bueno, yo, como te digo, ¿no? Yo estudié, me gradué del colegio, luego fui a la universidad, siguiendo esos patrones de la niña buena, la niña que cumple. Ujú. Cuando fui a la universidad, antes de graduarme, un poco antes de graduarme, conseguí un trabajo, el cual fue un trabajo, digamos, el trabajo perfecto en una transnacional de lo que yo estaba estudiando. Y bueno, empecé a trabajar y al cabo de un tiempo tuve una lesión en la columna cervical por un accidente laboral. Este accidente laboral me llevó a visitar médicos, a sentirme mal, tener dolores de cabeza, dolores en el brazo derecho, en la palma de la mano, en la muñeca, en fin, o sea, tenía muchos dolores y visité a muchos médicos que no sabían exactamente qué era lo que tenía. Y a través de esa búsqueda de médicos que me ayudaran a ver qué era realmente lo que tenía, y con un médico que trabajaba la parte holística y la parte alopática y la parte homeopática. Y este médico me hizo cuestionarme cosas que yo nunca me había cuestionado. O sea, es como, me hizo preguntas como, ¿eres feliz? ¿Te gusta lo que haces? ¿Hay algo que quieras hacer con todo tu corazón y no lo hayas hecho? Me hizo preguntarme, no sé, cuántas veces vas al baño, de qué color es el orine, en fin, o sea, como cosas que yo decía, que yo al principio no entendía por qué me haces este tipo de preguntas, porque no como los otros médicos, no sé, me mandas un estudio, no sé, un examen o me mandas una pastilla y ya que se me quita el dolor, porque yo llegué a este médico después de haber visitado un montón de médicos y en un punto de quiebre en donde yo decía, si yo encuentro a alguien que me diga que me va a quitar el brazo, pues yo le voy a decir que sí. O sea, imagínate el dolor que yo sentía, que yo prefería no tener brazo a tener el dolor. Entonces, bueno, claro, en ese momento, cuando él me preguntó esto de decir, ¿hay algo que quieras hacer que no estás haciendo por X o por Y? Algo que tú sientas que te va a hacer feliz.
Y yo hace mucho tiempo tenía postergando un viaje que quería hacer a un río que quedaba cerca de mi ciudad, pero había una forma de hacerlo caminando y yo quería hacer esa ruta y esa ruta era como una ruta muy difícil para una persona, según yo, ya en ese momento, no ahora, te estoy hablando de hace 20 años atrás, yo no hacía ningún tipo de deporte. O sea, mi mayor deporte era de la cama a la cocina y de la cocina a la cama. O sea, esa era la caminata y el ejercicio más grande que yo hacía. O sea, es como, de mi apartamento al garaje, al coche, y del coche a donde iba. O sea, es como que esas eran las caminatas más grandes que yo hacía. La otra cosa, que yo siempre fui delgadita, o sea, muy, muy delgadita. Entonces, claro, si yo era delgadita, menos tenía que pensar según yo, en ese momento y mi nivel de conciencia, tenía que hacer deporte. Entonces, claro, yo pensaba en esa caminata eran 40 kilómetros, ya te digo que la distancia más larga que yo caminaba eran 100 metros, 200 cuando mucho, y bueno, yo pensaba en eso y yo quiero hacerlo, pero no me veía capaz físicamente y sintiéndome mal peor. Entonces, bueno, este médico me retó, me dijo, hazlo. Hazlo, o sea, es como si eso realmente es lo que quieres hacer y si eso es lo que a ti te llama a hacer, hazlo. Y yo, este tipo está, pero loco. O sea, este hombre de verdad que me diga que yo haga cualquier cosa, pero esto. Y yo, bueno, me quedé con ese run run y luego empecé a investigar. Conseguí una agencia de unos chicos que iban a hacer esta caminata. Y le conté al chico de que lo organizaba, le conté mi situación, le dije, mira, tengo esto, tengo mucho dolor, no puedo cargar peso, porque la cuestión era que la primera parte de la caminata era una cuesta era muy, muy, muy cuesta arriba, y eran los primeros 20 kilómetros, y esos primeros 20 kilómetros se hacían el primer día completo, porque no había parada, luego llegabas allí, dormías la noche allí, y hacías los siguientes 20 kilómetros en la mañana siguiente para llegar al sitio. Entonces, claro, si vas a dormir en medio de la nada, necesitas una carpa, necesitas cosas de la Ujú, gente que hace senderismo y acampa ujú. y todas estas cosas. Claro, y eso implica que tienes que llevarlo. Entonces yo, este hombre está loco, o sea, ¿cómo voy a hacer yo esto? En fin, le conté al chico y el chico me dijo, ah, no te preocupes, yo te lo llevo. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, no te preocupes, yo te lo llevo, incluso yo tengo una cama para dos, yo voy sola, no sé qué, tú simplemente compras el cojín de dormir, trae tu comida y tal, y yo te llevo el bolso. O sea, es como que ahí me quedé así de, ahora qué digo, ¿sabes? Como que, ahora qué voy a Ujú, decir. Y digo, pero no tengo entrenamiento, yo nunca he hecho ejercicio, no sé qué. No, tranquila, van otras dos, tres chicas que tampoco, vamos a ir poco a poco, vamos a ir lento, no sé qué. Mientras lo hagamos despacio, quedamos, no te preocupes, cada uno a su ritmo. O sea, el hombre me lo puso así en bandeja. ujú, Y realmente, yo bueno, dije que sí, obviamente muerta de miedo. ujú. Dije que sí, hice todas mis compras, hice mis cosas, armé mi bolso y nos fuimos. Me dijo un día, una hora, no sé qué, y fuimos. Y realmente yo me sentí tan, tan, tan bien en ese momento, me sentí tan bien al hacerlo. Lo que yo viví en ese viaje, o sea, no lo he vivido en mi vida. Los paisajes, la naturaleza con la que me conecté, era como que todo me hablaba, o sea, era como que todo me envolvía en ese momento. Durante el día no tuve dolor. En la mañana siguiente, cuando empiezas la caminata, entras por helechos, o sea, entras por un bosque de puros helechos, el bosque es bajito, tienes que entrar como agachado y hay muchos cigarrones. No sé si se sabe qué son cigarrones, pero son como unos insectos grandes, gorditos, con alas que hacen ruido. Hacen mucho ruido, como más, Sí, o sea, sí. más ruido que una abeja. Y entonces, claro, ellos están dentro de los helechos, pero tú en el camino donde estás, ellos no están, por donde vas pasando. Entonces, claro, tú entras ahí, es como que entras en otra dimensión. Es más, cierro los ojos y recuerdo eso, y era tan bonito, o sea, era tan bonito estar ahí, que yo cuando salí de ahí, después que llegamos al río, hicimos todo, dije, "Ay, yo tengo que cambiar de vida". Fue como un super clic que hizo, yo tengo que cambiar de vida, o sea, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Después de eso, estuve varios meses de reposo y dejé mi trabajo. Y así empezó todo. Wow, qué interesante. Cuéntanos tú, ¿cómo ha sido tu proceso? Pues yo, después de venir de esta familia, lo mismo, ¿no? Hay que estudiar porque hay que ser algo en la vida y estudiando eres algo en la vida. Y yo, la ciudad donde yo nací es una ciudad muy pequeña. Y también yo teniendo dos hermanos mayores, pues ya ellos ya habían salido de la ciudad a estudiar.
otras cosas. Entonces eran dos gastos diferentes, dos casas, bueno, ya eran tres casas que mantener mis papás y me dijeron, bueno, por el momento no tenemos opción para que te vayas de aquí, pero puedes estudiar algo que hay aquí. Y yo así como de verdad, eso, yo por ser la más chica, eso me tocó, o sea, qué desgracia tan grande. Y dije, bueno, no quiero quedarme sin estudiar y fui a ver lo que había como opción y me acuerdo que estaba psicología. Dije, bueno, creo que de todas es la menos mal. Voy a empezar solo para no quedarme sin estudiar y después iré a estudiar otra cosa que yo quiera fuera de la ciudad. Empecé a estudiar y me enamoré de la carrera. Creo yo porque me empecé a ver a mí. Me acuerdo mucho que el primer año de la carrera era mucho trabajo interno y los próximos 4 años ya era como más práctica externa. Entonces era parte de la carrera el que todas las sesiones con algún psicólogo teníamos que tener trabajo personal. Entonces fue el momento en el que me empecé a ver a mí, empecé a descubrirme lo que no me gustaba, lo que me gustaba, quién era. Creo que cuando empiezas a estudiar, pues todavía eres muy chico y no sabes qué es lo que realmente quieres y apenas estás descubriéndote. Y hacerme muchas preguntas. Creo que desde ahí empecé fielmente a ser muy cuestionadora de qué pasa, hay algo más aquí que solo lo que estamos viviendo, lo como nos estamos sintiendo. Hay un trasfondo de las cosas. Y pues lo empecé a ver primero en mí. Terminé la carrera. En ese tiempo yo seguía en esa parte de naturaleza de los scouts, que ahí conocí a un gran amigo que pues me descubrí también de otra forma con él. Tuvimos mucho tiempo de amigos, después fuimos novios y estas tres cosas a la par, ¿no? O sea, mi carrera, los scouts y mi relación de noviazgo, que era una diferente a las normales, así de tener tu novio en la misma ciudad, ¿no? O sea, él y yo vivíamos a muchos kilómetros de distancia y así tuvimos nuestra relación por 4 años, fuimos novios y pues mucho aprendizaje, ¿no? O sea, como cuestionarme el entorno en el que vivía, pero yo como que empecé a aprender a levantar un poco la voz interna que yo tenía de, ¿podría hacer esto distinto? ¿Por qué no? O aunque los demás me digan que esto no va a funcionar, puedo intentarlo. Esta sensación de hay algo más allá que solo lo que me están diciendo y lo que me han venido diciendo. Creo que desarrollé esa intuición sin darme cuenta. Oye, ahorita lo puedo decir con estas palabras, pero en ese momento, claro que no sabía nada de esto y con esta claridad, pero sí como que fui como ayudándome como del entorno y de lo que estaba pasando para cuestionarme, ¿no? Recuerdo que cuando terminé mi carrera, a la par, iba con pues mi noviazgo. En ese entonces mi novio me dijo, nos vamos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para los dos? O sea, ya terminas, yo no me puedo venir para acá donde tú vives, ¿y qué vamos a hacer? Y era como en este proceso ya de 5 años de aprender a cuestionar, era como de, ¿esto funcionará? ¿No funcionará? O sea, llevamos 4 años de novios y no nos hemos peleado. O sea, como que esto no me suena normal ni natural. Y quise como poner a prueba mi mente y también un poco lo que estaba escuchando socialmente, ¿no? De que pues no va a funcionar, de que cómo es posible que tengas un novio a distancia, que te hables con él por la computadora, porque pues en ese entonces no había nada de teléfono, o sea, así tan como ahorita, ¿no? Y quise como poner eso a prueba. Entonces nos fuimos de viaje, nos fuimos a Canadá juntos, muy a pesar de mis papás, porque recordar de dónde venía, o sea, de una ciudad muy pequeña de México, donde venía de una familia católica que, o sea, socialmente importante lo que opinen los demás de ti. Entonces era como recordar mi intuición dentro de decir, es que esto es importante para mí y muy a pesar de lo que pueda opinar mi papá. Entonces solo le dije eso de, pues creo que tú ya hiciste el trabajo que te tocaba hacer, confía en eso que hiciste y pues como que no tuvo mucha opción de respuesta. Y pues lo tuvo que aceptar, ¿verdad? Me acuerdo que nos fuimos como casi un mes, nos fuimos de vacaciones. Entonces yo estaba como muy nerviosa de decir, híjole, ¿qué saldrá? ¿Qué pasará? ¿Será de verdad?
Nos fuimos, a la primera semana me acuerdo que discutimos y fue como, ya discutimos, o sea, después de tanto tiempo discutimos y no está mal. Es real, para mí era real y para mí era como, está bien, discutir, no pelear, discutir, o sea, que cada quien tenga su manera de pensar, pero que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, en ese viaje él descubrió que a mí me enojaba tener hambre y pues ya nos descubrimos realmente cómo éramos. Entonces dije, bueno, ok, esto se ve como bien, futuro probable bien. Y como que fue pasando cositas dentro del viaje, hechos que yo dije, sí, como que quiero probar esto. Y esos miedos que tenía mentales se fueron acabando. Regresamos del viaje y decidimos casarnos. Yo todavía tenía que hacer trámites de escuela y demás, y pues creo que a los 6 meses, algo así, estuvo para programar la boda y todo esto. Y era, o sea, casarme y movernos a otro lugar, ¿no? Entonces la idea era irnos a Canadá. Y yo súper emocionada, ilusionada, y sí, sí, claro que sí, que no había visto, yo nunca había salido del país, de la ciudad, mi familia es muy grande y nunca había estado lejos de ellos. Y para mí era muy importante, mi familia. Entonces me acuerdo que estábamos platicando, haciendo los trámites de irnos a Canadá y me dijo, ¿sabes qué? Creo que es importante que si hacemos una pausa, una pequeña pausa en lo que te ajustas a moverte del lugar y nos quedamos en un lugar un poco más céntrico para que tú puedas estar yendo y viniendo más seguido en lo que pues nos adaptamos. Y yo así como que, ok, y de nuevo ocurre esa pausa, como en la universidad, fue un año, solo era un año para la universidad y ahora solo era un año para estar en esta ciudad que ahora vivo, que es en Texas, es frontera con México, es en El Paso y esta parte de decir, sí, está bien, solo un año, nos quedamos para yo transicionar esta parte de irme. Nos casamos y a los 2 días venimos. Este proceso de transición de dejar la ciudad, cambiar estado civil, terminar la carrera, o sea, muchas cosas al mismo tiempo, pero con un poquito ya de este descubrimiento hacia mí, hacia qué está pasando, hacia un poquito más de herramientas de cuestionarme, de preguntarme, de no dar las cosas por sentado. Y sí también tengo que reconocer que había un ego muy escondido ahí, como decir, bueno, yo ya soy profesionista. Y la profesión que escogí, que fue de autoconocimiento, sí había este de, bueno, yo ya me conozco, ya puedo salir al mundo a hacerme cargo de esto. Y la vida me dio muchas sorpresas que, que me dicen, a ver, aquí no estás lista hasta que lo demuestres. Y fue así, la transición de mudarme a otro país es otra cosa, otro proceso de vida y otro crecimiento. Siento que nuestra vida va siendo así, ¿no? Como de procesos, 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 pero qué tan importante es poder darle mirada a esos procesos y sacar el mayor aprendizaje de eso. Para mí, la carrera, mi relación y casarme han sido procesos sumamente importantes en este camino de mi intuición, mi voz interna y de mi hoy que quiero que me llamen bruja. Y para ti, ¿cómo ha sido este proceso de después de pasar por el cuerpo, por darte cuenta, por en ese momento de un clic a decir, tengo que cambiar de vida? ¿Cómo fue este cambiar de vida con esta decisión consciente? Claro, fue como cuando te dan un golpe con la realidad, ¿no? Es un poco, ahora que lo cuentas y lo veo en mí, yo he tenido como varios puntos de quiebra, ¿no? Ese primero fue cuando dije, no, yo tengo que cambiar de vida, yo no quiero seguir haciendo lo que hago. O cuando trabajaba en oficinas, que estaba frente a un ordenador, con esas luces blancas, en un sitio con un aire acondicionado constante. Ya yo me sentía incómoda y pensaba, pero esto es la vida, o sea, yo tengo 20 años. Esto se va a acabar cuando yo tenga 50, 55 y mientras tanto estos 30 años, ¿qué voy a hacer? O sea, estar aquí. Ya yo me lo planteaba. Y luego de plantearme eso, pues vino la lesión. Y, y decir, ¿por qué tengo que esperar jubilarme para viajar? Porque tengo que esperar a jubilarme para hacer. O sea, es como que ahora van a pasar
30 años y yo voy a estar aquí 30 años esperando algo que puedo hacer, o sea, darme el permiso para eso. Pero claro, no conocía otra cosa hasta ese momento, hasta ese quiebre, hasta ese punto en donde dije, no, yo tengo que cambiar de vida ahora. Bueno, claro, típico que dices eso y no sabes cómo por dónde empezar, por dónde atajarlo. Yo volví a mi vida normal, luego tomé un reposo, una baja por determinado tiempo, creo que fue un año o así, y empecé a hacerle caso a este médico, ¿no? O sea, a esta persona que me estaba guiando, en donde tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que empezar a cuidarte, a cambiar de alimentación, un poco, o sea, es como reestructurar la vida. Pero ya yo estaba como transicionando y ya yo quería otras cosas. Y para yo sentirme bien, era necesario en ese momento cambiar ciertos patrones. Como esto, ¿no? Este paradigma de que los ejercicios son para personas de competidores. No, cualquier persona puede hacer ejercicio, da igual si estás delgado, si tienes algo de peso, si estás sano, si estás enfermo, o sea, todos tenemos que mover el cuerpo. Entonces, reconocerme en el cuerpo, reconocerme en que el cuerpo es ese vehículo que nos ayuda a poder hacer lo que realmente nos corresponde hacer y cuidarlo es importante a través de la actividad física, la alimentación, los pensamientos, la energía. Todas esas cosas me llevaron a mí a abrirme a un abanico de opciones. Entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a ir al gimnasio, yo quería hacer spinning, porque yo era súper fuerte, quería moverme, o sea, como que si yo voy a hacer algo, lo hago, punto. Voy a poner a hacer yoga, pilates, esas cosas, o sea, es como, esas cosas no es ejercicio, eso no es ejercicio, yo quiero moverme, yo quiero hacer spinning, yo quiero correr, yo quiero... Pero bueno, como cuando te corresponde. Yo me apunté a un gimnasio de estos polivalentes, en donde habían actividades como spinning, de boxeo, yoga, pilates, o sea, pero yo iba a hacer solamente spinning. O sea, yo lo tenía clarísimo. Pero bueno, lo que no sabía es que la vida tenía otros planes para mí. Dice como en ese gimnasio tenía hice 2 clases de spinning y luego todo lo demás que hice fue puro yoga y pilates, porque cuando llegaba la hora del spinning, la sala estaba full porque eso era lo que quería hacer todo el mundo. Y yo igual tenía que hacer ejercicio, o sea, para mí era como un deber en ese momento. Y nada, empecé a hacer pilates, empecé a hacer yoga, empecé a hacer incluso más pilates que yoga porque como que había mucha más disponibilidad para las clases de pilates. Y ahí me encontré con el mundo del pilates. Para mi sorpresa, yo empecé a sentirme mejor y al sentirme mejor, obviamente empecé a hacer más y a tener curiosidad de qué significaba el Pilates, para qué servía, si se estudiaba, porque para mí en ese momento había que estudiar, cuando tú estudiabas era una carrera universitaria, o sea, como que a mí no me mostraron las opciones de que había otro tipo de carreras, otro tipo de profesiones, otro tipo de cosas, o sea, para mí era ir a la universidad, punto. Ser médico, abogado, ingeniero, odontólogo, arquitecto, pero estas otras cosas no estaban en la palestra. Y dentro de mi ignorancia yo no sabía que esto se podía estudiar, que tú te formabas como un entrenador, un instructor. Así que yo empecé a investigar y a partir de allí empecé a estudiar, a formarme, a hacer mis primeros cursos, mis primeros talleres. Salí de Venezuela a hacer formaciones en el extranjero, en Argentina, y así poquito a poco fui reinventándome la vida hasta que, bueno, encontré la forma de empezar a dar clases, alumnos uno a uno, ir a las casas, empezar a formarme yo y en esa formación empezar a enseñar. Y en esa enseñanza a otras personas darme cuenta que, claro, como era mi cuerpo, no eran todos los cuerpos, que cada cuerpo tenía una serie de necesidades distintas, que habían unos más flexibles, unos menos flexibles, unos más fuertes, otros menos fuertes, personas que tenían X o Y requerimientos que a lo mejor no tenía yo. Y entonces allí también me fui formando en yoga, entrenamiento funcional, en estiramiento, nutrición, hice la formación de coaching porque luego te das cuenta que, bueno, que no solamente es el cuerpo, sino que también la mente y los pensamientos influencian sobre el cuerpo. Así, pues he ido pasando por distintas disciplinas para ayudar a otros y a la vez para ayudarme a mí. A la par de eso también, pues he estudiado la parte más esotérica o más espiritual, como cábala, astrología, energías, frecuencias, vibraciones. Es como me he ido adentrando en todo este mundo de a poco, un poco para ayudarme a mí y para ayudar a otros. Entonces, en esa reciprocidad
y en esa búsqueda de em, conocerme y tener herramientas para ayudar y acompañar a otros en el proceso, me ha llevado a hacer en estos 20 años, pues, lo que no está escrito, que no he hecho. Es más fácil que te responda la lista de lo que no he hecho que de lo que he hecho. ¿Tú cómo has llegado hasta aquí? Cuéntanos. Aparte de psicología, ¿qué más has hecho? Pues creo que esto no está dentro de un título que te dan en la universidad, pero ser madre para mí ha sido un punto importante, em, porque me puso de frente con la realidad, porque una cosa es tener la teoría que yo había estudiado y otra cosa es ponerla en práctica. Yo decía, claro, o sea, yo me acuso que era de las personas que decía, o sea, cómo las mamás no pueden tener empatía, cómo son capaces de gritarle y no, pues empatizar con el dolor del niño, claro. Esto antes de ser mamá, yo digo, es que no conocen, no saben, pero el conocer y el saber no es suficiente. Y me di cuenta cuando fui mamá, cuando estás en ese borde, que fui mamá dando 5 años, 4 o 5 años de estar casados. Entonces, pero cuando lo fui, fue como que tuve duelo de la realidad a decir, me mintieron. Lo que dicen los libros no es tan cierto, porque yo estaba ahí deshecha, sin dormir, sin comer, con dolor de que das de amamantar y nadie te explica eso con tus emociones a full, queriendo tener la parte más bonita de tu vida porque te lo han dicho, porque yo lo venía escuchando muchas veces de que ser mamá es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida y no lo sentía así. No sentía esa parte maravillosa en mi vida. Yo estaba cansada, agotada y sintiéndome la peor mamá del mundo porque no sentía eso. Entonces, tocar la realidad de esa forma tan cruda me hizo darme cuenta de que hay algo más, que no solo lo que está allá afuera escrito, sino que hay algo dentro de nosotros que nos va guiando, pero esa voz necesita ser escuchada, ser compasivo con uno mismo, de decir, me siento mal, igual y ya no me funciona lo que dices tú, la mente es sumamente importante. Esta creencia que yo tenía de ser mamá perfecta y de darlo todo aquí, o sea, no, es sumamente agotador y no la quiero, no la necesito, veo de dónde viene, pero hoy ya no me sirve. Total de que pasé ese proceso de la maternidad completamente destruida, destruida en mentalmente y en duelo de reconocerme a mí de otra forma, aprender a amar de otra forma, muchos descubrimientos que tuve, desde mi profesión, mi relación de pareja, yo misma, mi proceso de maternidad. Por eso yo lo digo que también es otra formación que tuve, que no me han dado título por eso, pero que es sumamente importante, porque hoy sé lo valioso que es como mujeres escucharnos en ese proceso. Y fue lo que me invitó a mí personalmente a darme una actualización de conocimiento y después estudié una certificación en coaching ontológico para volver a ver estas creencias mías que a lo mejor no había trabajado tanto y que la maternidad abrió todo ese espacio que yo necesitaba descubrirlo y crearlo de nuevo. Y pues durante el proceso de ser mamá, pues me enfoqué mucho en la parte de desarrollo del niño. Casi, casi que yo decía, wow, esto es increíble. O sea, como ya tengo a mi hijo y voy a clase, teórico y práctico, teórico y práctico. Los 5 años de mi hijo en desarrollo, ¿sabes? Ok, aquí ahorita está gateando, va bien, estimulación temprana, muchas cosas de desarrollo, que fue para mí un gran aprendizaje, que lo estaba ahí viendo constantemente con mi hijo. Pero también esta parte que yo después de ese proceso sentía y necesitaba, la parte espiritual. Y la parte espiritual me lleva a entender, a poner en palabras cosas que yo venía sintiendo con esta parte que vengo diciendo desde la intuición, ¿no? Y que fue estudiar canalización, que la canalización, que es la conexión con algo más elevado que nosotros, o algunas personas lo llaman Dios, intuición, seres de luz, universo, como quiera uno llamarlo, pero es algo más allá afuera de nosotros, inclusive solo la misma naturaleza. Porque a mí me hacía falta esta parte que ayudara a sostener todo esto teórico práctico, algo sentido en el corazón y una sabiduría interna que creo yo que todos tenemos dentro.
Muchas veces nos confundimos en buscarla afuera, en buscarla solo en los libros. Y digo solo en los libros. Yo sé que es importante los profesionales que estudiamos o algún doctor, algo. Sí, todo esto es sumamente importante, pero hay una voz interna que también es importante y que muchas veces callamos. Entonces, ese es mi recorrido, que por eso ahora yo estoy aquí. Y por eso quieres que te llamen bruja, ¿no? Sí, por eso hoy quiero que me llamen bruja, con un gran miedo de toda esta historia, pero cada vez que lo digo en voz alta, es como que el miedo se va acallando. ¿Y para ti? Sí, estar aquí es un reto para ambas, es un reto y es un deseo al mismo tiempo, es un llamado que tenemos ambas y aún recuerdo el día que te propuse hacer esto, que las dos teníamos el estómago en la garganta y decir, es verdad, lo vamos a hacer. ¿Y por qué no? ¿No? Y yo te decía, ¿y por qué no? ¿Y hasta cuándo vamos a tener miedo? Porque seguramente del otro lado hay alguna mujer igual que nosotras, que está pasando por una situación como esta que pasamos, ¿no? Mudándose de país, cambiando de trabajo, renaciendo en la maternidad o en la pareja, o tomando la decisión simplemente de decir, no quiero tener hijos, o divorciándose, separándose, o comenzando una relación, porque también los puntos de quiebra no tienen por qué ser negativos, porque la maternidad no es algo negativo, simplemente es una transformación, y la transformación se da justo cuando pasamos de un estado conocido a otro desconocido, que por ser desconocido simplemente ya ahí se da el cambio. Y cuando damos ese salto, casi nunca tenemos la certeza de que va a ser el que era. Pero ya ser valiente, tener la valentía de dar el salto, como creer en que me voy a casar y van a pasar ciertas cosas, que me voy a mudar de ciudad, de país, de casa, simplemente. Ya es un salto y es un salto que siempre te da como ese sustito en el estómago, ¿no? O un proyecto, ya es un cambio. Nosotros nos estamos transformando O con abrirte este podcast. a la posibilidad también de un crecimiento que dices, ya todo lo que vengo escuchando no concuerda con lo que soy, con lo que ahora soy, con lo que ahora descubro que soy y abro caminos hacia la espiritualidad, que a lo mejor nunca me los había planteado, que es distinto a la religión. Entonces, abrir ese otro espacio y decir, hay cabida para ese lugar. Es posible. O sea, es como abrirte a la posibilidad, Ujú. reconocer que no solamente hay un camino, sino hay miles de caminos y todos son hermosos y todos son perfectos y todos son dignos de ser transitados. Eso creo que es el mensaje que tanto a ti como a mí ahora nos gustaría dar en este primer episodio, en donde no se trata solamente de contar el recorrido que he tenido yo, que ha tenido Judith, sino también un poco para que nos identifiquemos de que siendo dos personas distintas, incluso estando en continentes distintos, habiendo crecido en culturas distintas, hay un punto de quiebre, hay un punto de conexión, hay un punto de unión en nuestras historias, en nuestras vidas. Y esas ganas de, en este caso que nos llamen brujas, de sacar esa sabiduría, porque ser bruja simplemente es ser una mujer sabia. Durante la historia se ha transversado el concepto de la palabra bruja, pero hasta el año 400, ser bruja era ser una mujer sabia y trabajar con esos dotes mágicos de nuestra intuición. No sé, Judith, ¿qué más tienes por allí para contarnos? Pues la gran invitación de, así como nosotros hicimos este proceso de nuestra vida, es que tú hagas el tuyo para que puedas observar esos momentos de quiebre, que todas tenemos distintos caminos, pero un solo llamado, el llamado a despertar, a recobrar esa sabiduría interna, esa voz interna, esa certeza que nos lleva hacia esa sensación. Si no la puedes descubrir ahorita, es solo esa sensación que te dices, estoy bien, aquí estoy bien. Entonces es la gran invitación a que te hagas este recuento para atrás de tu vida, y que las puedas identificar cuáles son esos momentos de quiebre. Resignificar este concepto de bien. ¿Qué es bien? ¿Es bien para la mente? ¿Es bien para mi corazón? ¿Es bien para los otros?
Entonces, cuando realmente somos honestas, cuando somos brutalmente honestas con nosotras mismas, es cuando decimos, esto es bien porque me hace bien, porque se siente ligero en mi corazón, porque me da paz a mí, me acerca a mí, que allí creo que ese es el ejercicio más honesto que podemos hacer, es resignificar qué es bueno para nosotras, para nuestra alma, para nuestro corazón. Cuando nosotros somos realmente capaces de preguntarnos a nosotras mismas cómo estamos y sostener la realidad de cómo estamos, entonces eso es sano y es realmente la certeza que tenemos desde nuestro corazón para sostenernos. Y da igual si un día te respondes, estoy triste, me siento sola, me siento agotada, me siento vulnerable, me siento feliz, estoy contenta, estoy en paz. Allí es donde realmente nos estamos sosteniendo. Y esto es un proceso que muchas veces requiere compañía, requiere apoyo, requiere comunidad, requiere de preguntas, de un espejo que nos rebote en reflexión. Yo no llegué aquí sola. Yo fui acompañada de muchos procesos, de muchos coaching, de mucha terapia, de muchos libros, de mucho estudio para poder aprender a sostenerme. No, no. Y justo esta es la invitación ahora de que en los siguientes episodios vamos a ir desmenuzando cada uno de estos temas como a conciencia, a que sea este espacio justo para ti, indagar, para cuestionarte, para soltar, para observarte, para saber que no estás sola y que se puede crear una comunidad para lograr esto. Y también la gran pregunta es que si ahora tú te atreves a que te llamen bruja, ¿no? Invitarlas a las personas que nos escuchan, si se atreven a decir, sí, a mí que me llamen bruja. Y que si sea así, que nos lo digan en los comentarios, que nos lo hagan saber si les gusta esta idea de que a ellas también les llamen bruja. Me encanta, me encanta, me encanta y me encantaría leerlas. A ver, ¿cuál es tu mayor miedo? También nos puedes responder. ¿Cuál es tu mayor miedo en los comentarios? Y si te gustaría que te llamaran bruja. Así es. Y pues damos por terminado este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, por favor, compártelo con alguien más y síguenos viendo en los diferentes episodios. ¿Algo más que quieras decir, Aura? No, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. En este espacio reconocemos y amamos a la bruja que está dentro de nosotras y reconocemos a la bruja que hay dentro de ti. Nos vemos en el próximo episodio.